6. La poesía española en las 3 décadas posteriores a la Guerra Civil. Miguel Hernández, Blas de Otero, Gil de Viedma y Gloria Fuertes. Empieza ya. Durante la Guerra Civil Española, los poetas defendieron activamente sus ideales, participando en una literatura de propaganda ideológica que generalmente no destacó por su calidad. Sin embargo, Miguel Hernández es una figura relevante de este periodo. Antes de la guerra, Hernández escribió Perito en Lunas, una poesía de tono barroco, influenciada por Góngora y las vanguardias. En 1936 publicó El rayo que no cesa, un libro esencial que contiene poemas sobre el sufrimiento del amor no correspondido, con imágenes surrealistas y símbolos como el rayo o elementos puntiagudos como el cuchillo. Durante la guerra utilizó su poesía para apoyar la causa republicana. Publicó Viento del Pueblo, que muestra al pueblo oprimido y al poeta como viento de salvación. También escribió El hombre acecha, que refleja el pesimismo por la muerte y los horrores de la guerra. Después de la guerra, en la cárcel, Hernández escribió Cancionero y Romancero de ausencias, donde expresa el dolor por la ausencia de sus seres queridos y escribe poemas de amor a su mujer, recordando una guerra que causó odio y
destrucción. En esta obra predominan canciones y romances con una reducción de metáforas en busca de una expresión más directa y esencial. La victoria del ejército franquista marcó la derrota de la República y la decadencia de la actividad cultural, llevando a la muerte, encarcelamiento, exilio o silenciamiento de los escritores más destacados de la época. Década de los 40, década de los 40, década de los 40. Empieza ya. Dámaso Alonso clasifica a los poetas que permanecen en España tras la guerra civil en dos grupos principales. 1. Poesía arraigada. Este grupo se compone de poetas que se identifican con el régimen franquista, celebrando su victoria en la guerra. Entre ellos se encuentran Leopoldo Panero, Dionisio Ridruejo, Luis Rosales y Luis Felipe Vivanco, algunos de los cuales posteriormente se distanciaron del régimen. En sus versos se refleja una España idealizada, utilizando un lenguaje clásico y embellecedor, y regresando a formas poéticas tradicionales como el soneto. Los temas centrales incluyen el amor, el paisaje, la patria y Dios, elementos que aportan serenidad, armonía y confianza. 2. Poesía desarraigada. Este grupo está formado por poetas para quienes el mundo se presenta
como un lugar inhóspito, y la poesía como el medio para buscar salvación. Destacan figuras como Vicente Aleixandre, con Sombra del Paraíso, Dámaso Alonso, con Hijos de la Ira, Gabriel Celaya y Blas de Otero. Su poesía refleja la soledad del hombre en un mundo caótico y sin sentido, abordando temas como el vacío personal, la soledad y el desarraigo. La religiosidad aparece a menudo, pero es una religiosidad conflictiva, llena de dudas y desesperación. Estos poetas emplean un estilo bronco y apasionado, directo y desgarrado, con uso frecuente del verso libre y del versículo. Década de los 50, década de los 50, década de los 50. Empieza ya, empieza ya. En los años 50, la poesía en España adopta un enfoque social donde los poetas priorizan denunciar las injusticias y sufrimientos de la sociedad. Esta corriente, llamada poesía social, considera que el poeta debe ser un agente de cambio y no puede ser indiferente ante el sufrimiento humano. Los temas centrales son la injusticia social, la solidaridad, la opresión y la lucha por la libertad. Se busca un lenguaje claro y sencillo, sin adornos retóricos, y se valora más el contenido que los aspectos estéticos. Blas
de Otero, en particular, evoluciona desde una poesía existencial en obras como Ángel, fieramente humano, y Redoble de conciencia hacia una poesía con un fuerte componente social en los años 50. Obras como Pido la paz y La palabra en castellano, y que trata de España, reflejan este cambio. En estos poemas, Otero abandona sus angustias personales y busca respuestas en la solidaridad con los que sufren, con una temática dominada por la esperanza y los deseos de paz y convivencia fraterna, su deseo de llegar a la inmensa mayoría lo lleva a adoptar un lenguaje accesible y un tono coloquial. En su última etapa, la poesía de Otero muestra una mayor presencia de temas íntimos con un uso de formas métricas más libres y un lenguaje más liberado, como se ve en obras como Historias fingidas y verdaderas, mientras, y Hojas de Madrid. Década de los 60, década de los 60, década de los 60. Empieza ya, empieza ya. En los años 60, la generación de los 60 en España se distingue por su enfoque en la renovación del lenguaje poético, enfatizando los valores estéticos y formales entre los poetas destacados de esta generación se encuentran Jaime Gil, de
Viedma y Gloria Fuertes, quienes se adentran en temáticas íntimas y cotidianas con un enfoque personal y directo. Jaime Gil de Viedma es conocido por su tono confesional e irónico, explorando temas como su propia experiencia en la alta burguesía, el paso del tiempo y sus relaciones amorosas, incluyendo el amor homosexual. Su estilo narrativo y coloquial permite un diálogo crítico y personal con el lector. Obras clave incluyen Compañeros de viaje y Moralidades. Gloria Fuertes combina en su obra un enfoque en lo social con lo personal, tratando temas como la vida cotidiana, el amor y el dolor, con un toque de humor y melancolía. Su estilo, que a menudo integra elementos del postismo y surrealismo, hace de su poesía un reflejo de la tragedia y la esperanza. Entre sus obras destacadas están Isla Ignorada y Aconsejo beber hilo. Ambos poetas, a través de su obra, reflejan una tendencia general de la generación hacia la introspección y una reflexión más profunda sobre la naturaleza humana y la sociedad, alejándose del tono predominantemente social y crítico de décadas anteriores.